Muy bien, jóvenes, nos encontramos en el tema de congruencia. Bienvenidos una vez más. En el teorema de la mediana se usa, ¿cuándo se usa, profesor, el teorema de la mediana? Cuando tú tienes, por ejemplo, ¿ya? Cuando tú tienes un triángulo rectángulo y desde el vértice del ángulo recto trazas a la hipotenusa un punto medio, por ejemplo, D, y esto es B, ¿ya? Y estos de acá que tú observas en tu pantalla, por ejemplo, estas longitudes van a ser iguales. Profesor, ¿y por qué? Porque estamos trazando BD mediana. Cuando BD es mediana, todos estos tres longitudes son iguales. Ah, profesor, entonces quiere decir usted que si yo compruebo, ya, mira, atentos, aquí ya sé qué ángulo va, ¿verdad? Aquí tiene que ir un ángulo que sumado con alfa me dé 2 alfa. ¿Qué ángulo sumado con alfa me da 2 alfa? El único ángulo es alfa, ¿verdad? El único ángulo es alfa. Entonces, acá va alfa, ¿correcto? Acá va el ángulo alfa. Muy bien, jóvenes. Profesor, pero si ahí va alfa, estoy descubriendo que esta longitud, profesor, es lo mismo que esta otra longitud. Tiene razón, ¿no? Profesor, ¿y por qué son iguales? A lados iguales van ángulos iguales, miren. Muy bien. Y seguramente cuando yo te pregunte, por ejemplo, si yo escribo por acá el ángulo beta y yo te pregunte, por ejemplo, ¿cuánto suma beta más alfa? Usted me va a decir que es 90, ¿verdad? Por lo tanto, ya puedes decirme cuánto vale este ángulo de celeste. Mira, este ángulo de celeste, ¿cuánto vale? Tiene que ser un ángulo que sumado con alfa te dé 90. Ah, profe, el de celeste sumado con este ángulo alfa debe sumar 90. Claro. Por lo tanto, el ángulo de celeste, ¿cuánto debe ser? Beta, ¿verdad? Profesor, ¿pero por qué beta? Porque hace un momento te he dicho que beta más alfa es 90 grados. Muy bien, entonces, profe, esto también debe ser beta. Pero te has dado cuenta de algo importante, ¿verdad? Que, profesor, a ángulos iguales van lados iguales, profe. Entonces, profesor, acá también tiene que ser serruchito. Correcto. Y si te has dado cuenta, todo esto que ves acá no es más que el uso de la mediana. ¿Sí o no? Al final hemos descubierto que se trata de la mediana. ¿Y qué nos dice la mediana? Si todo esto es 10, observa tu pantalla, eso es 10. ¿Cuánto vale la longitud BD? Un ejemplo, si todo esto vale, por ejemplo, 22, pero como este es D es punto medio, será 11 cada uno, pues. Y también esto será 11. O sea, profe, la longitud de B vale 11. Claro, en este ejemplo vale 11. Pero para ti, ¿cuánto vale DB? Muy bien, jóvenes, vamos a repetir acá. Todo esto vale 10. Entonces esto será 5, esto será 5. Como son iguales esas longitudes, también acá será 5. Por lo tanto, BD es 5. Estaba directo, ¿verdad? Bien, vamos a la pregunta 15. En la pregunta 15, te das cuenta, profe, hay un puntito que son iguales y una raya, profe. Un puntito que son iguales y una raya. ¿Correcto, jóvenes? Bien, como ya tengo dos lados que son iguales, miren, tengo este lado con este lado y tengo este lado con este lado. Entonces tengo que trabajar en todo lo que tengo hasta ahí. ¿Te has dado cuenta que tienes un isósceles? Mira, este ángulo debe ser lo mismo que este ángulo. Profesor, ¿y por qué deben ser lo mismo? Porque están frente a lados congruentes, ¿no? Podemos usar alfa porque no hay alfa en el problema. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Eso se observa hasta el momento. Por ejemplo, jóvenes,
Eh, profesor, ¿y cómo son estos dos lados? Mira, este lado de acá y este lado de acá. Profesor, ¿serán iguales? Bueno, en este caso son congruentes. ¿Por qué? Porque tenemos acá, miren, esos dos lados también son congruentes con estos de acá. Por lo tanto, profe, acá podemos colocar, podría ser algo que denote que son iguales, ¿no? Podría ser dos rayitas, por ejemplo. Listo. Pregunta para todos. Frente, ¿ya? Frente, jóvenes. Por ejemplo, frente a una rayita, ¿quién está? Mira, 20 grados. Frente a una rayita, ¿quién debe estar acá? 20 grados. Profesor, ¿pero por qué debe estar 20 grados? En el tema de congruencia, se ve pues que son congruentes el triángulo ABD y es congruente al triángulo, en este caso, CDE. Profesor, ¿y por qué son congruentes? Y entonces acá lo voy a aclarar. Los casos de congruencia, ¿cuáles eran? Lado, ángulo, lado, ¿no? El caso ALA, el caso lado, 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 y el caso LAL, ¿no? LAL es lado, ángulo, lado. Bien, entonces el triángulo que yo observo en mi pantalla, que es DAB, es congruente ¿a quién? Al triángulo, en este caso, SD. Es congruente al triángulo SD. ¿Ya? Este símbolo significa congruencia. Ese símbolo significa congruencia. Muy bien. Acá se observa, jóvenes, que frente a esta raya que ves que estoy pintando acá de amarillo, está 20. Frente a esta raya también está 20. ¿Ya? Ah, profesor, como son congruentes, ¿se puede hacer eso? Claro. Y el caso de congruencia acá será lado, lado, lado. Bien. ¿Ya? Bien, continuando, jóvenes. Lo que observo para dar la respuesta final sería, por ejemplo, a estas dos rayas, miren. ¿Quién está frente a esas dos rayas? X, ¿verdad? ¿Quién debe estar frente a esas dos rayas? ¿Quién debe estar frente a esas dos rayas? X, ¿verdad? Muy bien. Eh, bien, para que no se confunda aquí, vamos a colocar por acá, ¿ya? Una línea que divide. Acá hemos dicho que el triángulo DAB es congruente al triángulo SD. ¿Qué caso, profesor? El caso lado, lado, lado. Muy bien, jóvenes. Profesor, ¿y cuando son congruentes, qué ocurre? Frente a lados iguales se encuentran ángulos iguales y también a lo contrario. Ah, profesor, quiere decir entonces que, jóvenes, miren este triángulo que voy a señalar con este resaltador. Observen el ángulo X y el ángulo 20. ¿Acaso X más 20 no es el ángulo alfa por ángulo externo, verdad? Paso 2, X más 20 es alfa. Ahora, jóvenes, si tú estás observando tu pantalla, no te distraigas, por favor. Tú puedes sumar, dime, tú puedes sumar, por ejemplo, los tres ángulos de ese triángulo, del triángulo mayor. Sí, profe, sí puedo sumar los tres ángulos. Dime, ¿a qué es igual los tres ángulos? O sea, 20 más X más alfa. Estoy sumando los tres ángulos del triángulo amarillo. Más 20, eso te da 180 grados. Pero como tú ya sabes cuánto vale alfa, acá reemplazas. Mira, alfa vale X más 20. Más este otro 20, te vayas a olvidar. Eso nos da 180. Bien, por el chat, por favor, la respuesta a este ejercicio. ¿Cuánto será la respuesta? Muy bien, jóvenes. En la pregunta que está a continuación nos menciona, en la figura A, B, F y B, N, C son triángulos equiláteros.
¿Ya? Sabemos que un equilátero tiene sus ángulos congruentes, que son 60 grados, y también sabemos que tienen lados congruentes, ¿no? Así que buscamos el triángulo ABF y sus lados lo pintamos. Profesor, ¿por qué lo pinta sus lados? Porque es un triángulo equilátero. Ahora busco el triángulo BNC. Busco el triángulo BNC. O sea, profe, usted se refiere a ese triángulo de acá. Claro, me refiero a ese triángulo. Profesor, ¿y qué va a hacer con ese triángulo? Voy a colocar 60 en cada ángulo. ¿Correcto, jóvenes? Profesor, ¿pero por qué 60? Porque es equilátero. Ahí el problema lo dice. ¿Ya? Bien, como estamos en el triángulo, en el tema de congruencia, entonces tengo que buscar dos triángulos congruentes. Me parece que ya encontré los dos triángulos congruentes. ¿No? Primero tienes que sospechar, mira, sospecha que estos dos son congruentes. Y es congruente con este otro. Ah, profesor, o sea, pero para que sea congruencia, ¿qué tiene que pasar? Para que sean triángulos congruentes, tienen que tener lados iguales. Claro, tienen que tener lados iguales. ¿Correcto, jóvenes? A ver, profesor, yo observo, profe, que estos son iguales. De repente alguien me dice, ¿no? Profe, yo observo que esta longitud es igual que esta, profe. Tiene razón. Y también, profesor, se observa que esta longitud es lo mismo que esta, profe. Por eso digo que ambos son congruentes, profesor. Por lo tanto, si esos son iguales, yo te pregunto, ¿el de amarillo cómo serán? También serán iguales, ¿verdad? También serán iguales. Por lo tanto, si los lados son iguales, ahí tienes ya el caso de lado, lado, lado. Ya, vamos a entonces escribir acá. El caso es lado, lado, lado. Bien, jóvenes. A ver, frente, acá podemos usar, mira. Frente al color celeste, ¿quién está? Mira. Frente al color celeste, ¿quién está? Ah, profe, frente al celeste se encuentra X más 60, mira. Ah, profesor, frente, al celeste está X más 60, ¿no? Entonces acá también tiene que estar X más 60. Profesor, ¿y ya salió el problema? Claro que sí, ya salió, mira. Pregunta, ¿cuánto suma toda esta media vuelta? Pregunta, ¿cuánto suma toda esta media vuelta? Yo sé que has dicho 180 grados. Así que reemplazamos por acá 180 grados. Sería X más 60 más otro 60 sería igual a... Correcto, X más 60 sería igual a 180. Pregunta, por favor, participamos en el chat. ¿Cuánto vale 60? ¿Cuánto vale X, perdón? Por el chat participemos, por favor. Bien, vamos en la pregunta número 8. Nos dice, mira, ¿qué significa este símbolo? Que son congruentes. O sea, profe, que a la longitud de AC es igual, profe, a la longitud de CD. Listo. Se me ocurre, jóvenes, colocar aquí un alfa y por acá voy a colocar un beta. ¿Correcto, jóvenes? Se me ocurre colocar aquí un alfa y un beta. Si tú te das cuenta, todo este ángulo que está acá está frente a Serruchito. Profe, y acá este ángulo también está, profe, frente a Serruchito, mira.
Profes, ¿valdrá lo mismo? Claro que sí, ¿verdad? Hemos dicho que frente a lados iguales va a ángulos iguales. Así que acá también estará el alfa más beta. Bien, bien jóvenes. A ver, observen por favor este triángulo de aquí. Voy a resaltar ese triángulo. ¿Se dan cuenta de algo, jóvenes, ahí? Que los tres ángulos, ¿cuántos suman? Los triángulos de amarillo, mira. Este ángulo de amarillo, este otro de amarillo, este otro de amarillo. ¿Cuántos suman esos tres? Profesor, ¿otra vez suma 180 grados? Claro. Otra vez suma 180 grados. Sería entonces alfa más beta más otro alfa más beta, ¿verdad? Más 3x va a ser igual a 180 grados. Bien, tengo esta ecuación. Ahora voy en la segunda ecuación. En la segunda ecuación, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos usar esta propiedad, miren. La suma de 3x más 2x va a ser igual a la suma de alfa más beta. Podría ser, ¿verdad? Claro, podría ser, mira. O sea, profe, lo que usted quiere decir es de que 3x más 2x es igual a alfa más beta. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. En este caso, jóvenes. Bien. ¿Cómo van a resolver, jóvenes, su práctica calificada? Por ejemplo, colocar aquí 8, ¿no? Pues como es dato 8, acuérdate que este es alfa y este es beta. Hace un momento hemos visto que alfa y beta suman 90 grados. Acá será también alfa y acá será beta. Y mira, frente a beta está y, frente a beta está 11. Por lo tanto, y vale 11. Igual manera con alfa, ¿no? Frente a alfa está 8, frente a alfa está el x. Por lo tanto, x vale 8. Y como te piden x más y, ya tienes la primera pregunta. Muy bien.